en este momento, en este lugar, a que vayamos a nuestras Biblias, ¿vale? Y ahora, antes que los que no tengan Biblia, por favor, hagan el favor y levanten la mano, que aquí le acercamos una. Y aliste su espada, como dicen algunos por ahí. Prepare su espada. Ahora, pensándolo bien, creo que aquí se hace mucho calor, entonces no vamos a hacer. ¿Qué más? Avanzar en su brazo. Gloria a Jesús. ¿Me escuchan bien? Un poquito de trasteo. Yo sí me preguntaba por qué el pastor hacía esto hace años atrás, pero creo que ya tengo clara. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos otra vez. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Me han correspondido hoy por la misericordia del Señor Jesucristo, por su gracia, el honor enorme, grande y maravilloso de poder compartir esta mañana la palabra con ustedes de parte de Dios. Déjenme decirles una cosa. Yo no sé si muy probablemente muchos de ustedes, o la mayoría o todos, hemos sido bendecidos cuando Dios usa a cualquier persona aquí a través de la palabra. Yo mismo lo he bendecido cuando ha hablado el Señor a través del pastor Mauricio, a través del hermano César. Pero tengo que admitir delante de ustedes y con ello hacerles, intentar provocarlos o animarlos, que cuando eres tú el que trae la palabra, y ello ciertamente constituye una gran y enorme responsabilidad, pero la persona que más bendecida muchas veces sale eres tú, aquel que la trae, más bien, aquel que tiene el privilegio de traer esto. ¿Por qué? No lo sé, pero es algo espiritual y extraño. Pero cuando tú sirves de chorro, no de chorro, más bien cuando tú sirves de llave del agua, la que más sale, digamos en un buen sentido de la palabra, positivamente afectada por el paso del agua, es la llave que se abre. Y cuando tú sirves al Señor Jesucristo de alguna manera, cuando tú le sirves a Él, cuando trabajas para Él, aún más, aún mejor, cuando das una palabra en nombre de Él, quien más sale bendecido por esa palabra realmente la mayoría de las veces suele ser tú mismo o tú misma. Y en mi caso ello no ha sido una excepción, más bien es una regla. Cada vez que Dios me ha permitido compartir una palabra, la regla ha sido que el que termina aprendiendo de esa palabra termino siendo yo. Y algunos pensarán, como lo pensé yo por muchos años equivocadamente en parte, que el traer una palabra a la iglesia requiere necesariamente comprenderla y conocerla a profundidad y a cabalidad, haberla tenido absolutamente clara antes de venirla a traer. Pero la verdad es que no. La palabra de Dios, ella es la verdad y la autoridad, nuestra autoridad en términos doctrinales y espirituales. Pero muchas veces cuando tú compartes o hablas algo de parte del Señor Jesucristo a alguien más, ello lo que hace es que tú mismo terminas aprendiendo de eso que el Señor Jesucristo habló a alguien más. No sé si me estás entendiendo, ¿me vas siguiendo o no me vas siguiendo? Yo les animo, mis hermanos, a todos los que estamos en esta casa, que es una casa de bendición, que es una casa maravillosa. Esta es una casa, yo no quiero de pronto pecar aquí por un término que le llaman algunos que son triunfalismos, pero esta es una casa en la que hace unos años atrás, cuando estábamos en una situación más difícil, a esta fecha estábamos 4 o 5 o 6 nada más. Y algunos pensarán, no, pues esta es una iglesia de un pequeño número de personas. Pero la verdad es que yo he visto cómo Dios ha hecho cosas lindas y grandes en esta casa. Y cómo ha transformado no solo la vida de muchos, sino la mía misma, para bien. Y para mí es un gozo, una vez más, un año más, terminarlo acá junto con ustedes. Es un gran honor para ellos. Y a eso yo también digo amén. Gloria a Jesús. Bueno, hermanos, entonces yo no les he dicho nada, que vayamos a la palabra. Yo quería compartir algo con ustedes antes, porque siento realmente que es mi responsabilidad antes de que vayamos a la palabra. De hecho, quiero que abran en 1 Timoteo. Vale, vayamos primero a 1 Timoteo. Me van siguiendo, ¿cierto? Tengo una pequeña dificultad con un muro que no me deja ver a Alex, pero eso. Yo hago así. Es que, ¿saben una cosa? A mí me gusta mirar a los ojos cuando hablo, pero no mucho. ¿Ustedes me ven?
Mientras que lo van encontrando, yo les voy a ir contando algo, ¿vale? Tengo la responsabilidad de decirles esto. Yo, primera de Timoteo, pero ya les digo el capítulo, ¿vale? Soy una persona muy dada, honestamente, a hablar mal de mi propia gente. O no más bien a hablar mal, más bien a ser crítico con mi propia gente, con mi propio pueblo, con mi propia cultura, con mi propio país. En especial soy muy crítico de los bogotanos. Los bogotanos somos unas personas de las cuales yo he notado muchas cosas malas. He empezado a ver que en nuestra cultura hay muchas cosas malas insertadas en nuestra cultura. Por ejemplo, el bogotano tiene la fama de ser tramposo, de ser ventajoso, de ser impuntual, de ser orgulloso, a más no decir. Nomás uno vea cuando alguien se va a meter, hay una fila y hay muchas personas y alguien se va a meter, la gente es orgullosa. Cuando hay un choque, la mayoría de choques, le decía un día a mi mamá, ocurren es por orgullo, por falta de humildad. Los choques, los accidentes de tránsito pequeños ocurren por falta de humildad, porque alguien quiere meterse antes que los demás. Y esas cosas, si bien son ciertas, yo reconozco que son ciertas. Estos días he tenido que darme cuenta de una faceta que tiene el bogotano, y en general el bogotano, que es positiva, que está en medio de su cultura. Sí, tengo que contárselo a los hermanos porque es mi responsabilidad. Yo soy el que más critico al bogotano, porque yo soy de Bogotá. Por eso soy el que más critico. Trato de no criticar tanto al antioqueño ni al costeño, porque pues yo no pertenezco a esa cultura, ni mucho menos al extranjero. Pero estos días pude darme cuenta de algo, y es que si bien el Bogotá, ¿sabe que también? Yo quiero aclarar que no estoy, cuando yo digo que el bogotano suele ser generalismo, es decir, saco un patrón general a partir de un muestreo que hago de todas las personas que voy observando todos los días. Eso no quiere decir que todos seamos exactamente iguales, sino que hay un patrón general. Algunas personas son un poquitico más complicadas que otras, algunas son un poquitico más tramposas que otras, pero no todas son iguales. Hay una que otra que no es tramposa, y hay una que otra que en cambio es tramposísima. Pero cuando uno empieza a detectar un patrón de comportamiento en una sociedad, entonces es cuando yo saco esas conclusiones y empiezo a hablar de eso y les comparto. Y no solo lo hago con ustedes, donde quiera que yo pueda les digo, hermanos, hermanas, o sea, cambiemos las cosas que están mal en nuestra conducta, que vienen arraigadas de nuestras costumbres, que la mayoría de ellas, por no decir todas, son aquellas que hemos aprendido generalmente en estas épocas de papá y de mamá, abuelo, abuela, tío, tía, primo y prima, que tienen que ser días en los que hay que salir corriendo rapidísimo al almacén a desocupar el cupo de las tarjetas de crédito y desocupar la prima por un tema que simplemente es cultural y social, y si bien comprar un regalo no es lo que está mal, andar en borracheras y andar en ese tipo de cosas que en cambio a Dios sí le desagrada, es lo que está contextualizando esto que les estoy hablando. Pero el otro día encontré una faceta buena, una faceta bonita que es propia del bogotano y que al igual que las cosas malas también se aprende culturalmente. Y es que cuando alguien se cae al piso, ¿sabe qué hace el bogotano? Se tira encima del carro y hace ruidita. Y todo, ¿está bien? ¿Se cayó? ¿No se ha pasado? ¿No? Bueno, a mí me pasó, bien. Aquí está. Se cayó, ¿y sabe qué más pasa? Lo ayudan a no pararse. Y eso yo no lo he visto en otras culturas tan arraigado como en esta. Una vez hace años atrás, en el 2012, un día iba en la motico, me caí en la motico. Me fui de lado, por este mismo lado, solamente que ese día sí no me rompí ningún hueso. Caí de este lado. ¿Saben qué hacen los otros motociclistas y la gente que está vendiendo cosas en la calle, la gente que va caminando? Paran de hacer lo que están haciendo, unos para mirar, ¿sí? O sea, son como sapitos, y otros para ayudar, la gran mayoría. Y lo ayudan a uno a parar y le dicen, ¿está bien? Y yo me sorprendí, me asombré. Luego iba en un bus, y la verdad, debe ser que es que yo nunca lo hago, la verdad yo no soy así. Iba en un bus, y un señor borracho me mira totalmente ebrio. Apenas podía sostener la mirada. ¿Cómo sé yo? Pues por la forma como hablaba en letra cursiva y la forma como emanaba un olor a metanol de su boca. Y entonces me dice, uy vecino, qué pena, ¿quiere sentarse? Y yo con este coso. Yo dije, no vecino, yo estoy mal desde la mano, no de las piernas, yo puedo estar... No, siente. Y la gente empezó a pelearse por darme la silla. Yo decía, esto es un lado del bogotano que yo no conocía, de mi propia cultura. Pues de hecho yo no soy así, yo voy en la silla, yo veo a alguien, pues de malas. Pero ¿sabes? Yo tengo que aprender también con humildad cuando hay cosas que uno también tiene que aprender. ¿Y a qué voy con esto? Que esto me recordaba, y el otro día el Espíritu Santo, meditando en estas cosas, me dijo algo, me dijo, mira,
Así es Dios con cada persona. Quiero explicarte, Él con cada uno, contigo que hoy te está hablando, si tú estás aquí escuchando esta palabra hoy. Dios, y tú ya estás, en el Evangelio, ya eres cristiano. O bien sea que aún no te has decidido por Cristo, en ambos casos, si Jesús te llama a su redil, si Jesús te ha llamado a su rebaño, yo quiero que sepas una cosa: Jesús llama. No es que nosotros hayamos solamente elegido, aunque es parte de ese proceso, nosotros elegirlo a Él y tomar la decisión de seguirlo. Antes de eso hubo algo que ocurrió que muchos conscientes no somos, de lo que muchos conscientes todavía no hemos sido, y es que Él nos llamó a nosotros, porque Él vio de alguna forma tu vida, Él observó y se dio cuenta que había unas cosas feas en tu vida. Él vio que de pronto eras una persona mentirosa, o que eras una persona conflictiva, que eras una persona peleona. De pronto vio que eras una persona irrespetuosa, quizás insolente. Pero Él no solo vio eso. Más allá de eso, Él estaba viendo adentro de ti algo que para el reino de los cielos Él encontraba valioso en cada uno de nosotros. Así como ese día Él me dejó ver que en esta sociedad, si bien está degenerada, vivimos en una sociedad, ciertamente, hermano, no podemos decirnos mentira, que está en decadencia moral. Dios así mismo en esta sociedad, allá en lo fondo, en lo colectivo, ha visto cosas buenas, o cosas que pueden potencialmente ser útiles en su mano en el reino de los cielos. Y que Él dice, sí, a pesar de que la gente de este pueblo, de esta nación, tiene sus costumbres paganas, son muchos idólatras, pero son solidarios, pero se preocupan el uno por el otro, se echan la mano el uno al otro cuando uno tiene un problema y se ayudan. Dicen, donde comen tres, comen cuatro, y donde comen cuatro, pues comen cinco. Y Dios mira eso y dice, no importa lo malo que yo vea en ti en este momento, no importa si tú no has llegado, todavía no estés decidido por Cristo, o estás como titubeando, pensando, quizás pensando en acercarte a Él. Yo te animo a que lo hagas hoy. Él posiblemente te está diciendo, yo sé lo malo que hay en tu vida, yo sé lo malo que ha habido en ti, yo conozco lo malo de tus defectos mejor que probablemente tú mismo te conoces a ti mismo, pero he aquí que yo estoy viendo en ti, en cambio, algo adicional que quizás tú tampoco has visto. De pronto es tu capacidad para amar, de pronto es tu capacidad para ser bondadoso o bondadosa, de pronto es tu capacidad para entregarte a algo con pasión, de pronto es tu capacidad para servir. Y Él está diciendo, ¿sabes qué? Este me sirve, este de pronto me sirve. Venga, llamémoslo, venga, jalémoslo para acá, hablémoslo. Porque en este de pronto hay algo que en mis manos puede ser usado para grandes cosas, independientemente de aquellas cosas que hoy hay malas en ti. Porque de lo que hay hoy malo en ti, el Señor te lo va a limpiar, Él te lo va a quitar, toda vez y únicamente si tú te entregas en las manos de Él y empiezas a dar fruto para Él. Y cuando empiezas a dar fruto para Él, lo cual significa utilizar aquello que te permitas a Él utilizar en tu vida aquello que de Él es de agrado, o que a Él le agrada. Entonces es la parábola que habla de las vides, si mal no estoy, de la vid, te va a decir que el padre va a venir a decir, uy, qué lindo, vea este árbol, este árbol que es lo que eres tú y lo que soy yo, está empezando a dar fruto, qué lindo. Pues ¿sabe qué? Limpiémosle de esos defectos, limpiémosle esas cosas feas que hay en su vida, porque empezó a dar fruto. ¿Me entiendes? Entonces es posible que Dios hoy esté mirando en ti. No te está mirando hoy de pronto con un dedo para juzgarte, aunque si bien es cierto, Él declara en su palabra que Él es nuestro juez, pero Él te está mirando también con sus ojos de misericordia para decirte, yo vi en algo en ti que a mí me gustó y por eso hoy estás aquí en esta casa. Yo vi algo que a mí me gustó en ti, yo veo algo en ti que a mí me agrada, que de pronto yo creo que en eso puedo hacer a través de eso cosas grandes y maravillosas para mi reino. Y quizás a través de eso, además, voy a bendecir tu vida grandemente después. Entonces, disponte en mis manos, te dice el Señor, disponte en mis manos, que yo puedo usar, así sea una sola monedita que hay en tu vida, así sea un solo talento, un solo don, pero si tú lo dispones para mí, grandes cosas puedo hacer con eso. Y si tú das fruto, entonces, ¿qué voy a hacer yo contigo? Te voy a limpiar. Y cuando te limpie, entonces tú vas a decir, uy, ¿por qué estoy cambiando? ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Me desconozco. Mejor aún,
Tu familia va a llegar y decir: te desconozco, ¿cómo has cambiado para bien? Entonces el Señor te va a decir: se va a gozar y va a decir: sí, este es mi hijo. Y va a ser así con orgullo: este es mi hijo. Y cuando llegue ese día, entonces tú le vas a decir al Señor: Padre, ni siquiera vas a tener de qué necesidad. Ay, Padre, a mí cómo me gustaría, cómo me agradaría esto, tal cosa. Ni siquiera tendrías que llegar a pedírselo, porque Él más te vas a demorar en pensarlo en tu corazón que en ir corriendo y concedértelo. Porque cuando tu corazón es conforme a Dios, aún las cosas que tú pidieres o deseares, Él te las va a conceder, dice la palabra de Dios. Y en el Salmo añade: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones ¿de dónde? De tu corazón. Y con esta introducción dicha, hermanos, que en medio de la cual lo que quiero insistir o recalcar simplemente es que Dios ve potencial en ti. Además de tus errores, hay algo por lo cual Él te llamó a su reino. No es porque sí. Nunca vuelvas a decir en tu corazón: yo no sirvo para nada, yo no voy a servir para nada para esto. No, hay algo para lo cual el hermano de Él puede llegar a sentir. Como sociedad también Dios lo está viendo. Él está viendo esta sociedad en la que estamos y está diciendo: yo grandes cosas, estoy seguro, puedo llegar a hacer a través de este pueblo. Porque si bien es un pueblo con cosas malas, tienen alguna que otra cosa que a mí me agrada, dice el Señor. Y por tanto yo los quiero llamar a mi reino, los quiero tomar en mis manos y a través de ellos transformar toda esta nación para después así mismo bendecirlos. Y ese pueblo es este país en el cual nosotros vivimos. Un país que ha sufrido guerra, un país que ha sufrido violencia, un país que ha sufrido violencia en todos los sentidos, que ha sido un país que ha sido quizás incluso idólatra por mucho tiempo. Pero un país en el cual Dios, a pesar de todas las cosas malas, en medio de toda esa amalgama de caras y de corazones buenos, regulares y malos, Él dice: pero hay algo allá, en medio de todos ellos, que proviene de mí. Hay algo allá en medio de todos ellos, y por eso yo anhelo, diría el Señor, que esta iglesia brille y se llene del fuego del Espíritu Santo, para que brille más bien con el fuego del Espíritu Santo, arda y salga ahí y transforme y llame más bien a través de esta iglesia el Señor mismo a muchos de este pueblo, porque lo que Dios va a hacer a través de este pueblo son cosas que no se han visto nunca en ninguna otra nación sobre la tierra. Y si yo se los digo hoy así, no les estoy hablando por autoridad de la palabra solamente, sino porque Dios a mí me llamó a ser profeta, y se los puedo decir con la seguridad en el Espíritu Santo. Dios llamó a esta nación a un avivamiento grande, algo maravilloso, y de ello depende, o en el punto donde quiere para que ello ocurra y suceda, estamos nosotros, su iglesia, los que predicamos la sana doctrina, los que adoramos al Señor con el corazón, los que le seguimos. Parecerá pequeña para muchos, parecerá pequeña, tal vez algunos dirán: no sé, yo no lo sé, pero somos grandes delante de los ojos del Señor, siempre y cuando creamos las cosas que Él puede llegar a hacer en esta nación a través de nosotros, hermanos. ¿Escucharon eso? Entonces sí, de pronto hoy somos como 20, no sé, como 10. Hace un año, 2 años decir que éramos 20 era que éramos muchísimos. Pero dentro de unos años decir que seamos 200 tal vez parezca poquito. Yo no lo sé, lo sabe el Señor. Pero si eso llegara a ocurrir, va a depender de qué tanto nosotros le creamos y confiemos en las promesas de Él. Que nos desestanquemos de aquellas cosas que en nuestra vida sean estorbo. Y dejemos de enfocarnos tanto en los estorbos y enfocarnos más bien en las soluciones y en servirle al Señor Jesucristo, que con esto fue lo que les empecé, hermanos, compartiéndole. Sirvámosle a Él, busquémosle a Él, seamos fieles a Él en las cosas de Él, que Él se va a encargar también de ser fiel y de transformar nuestras vidas. Y como grupo nos lo dice, transformar esta nación. Ahora sí, entrando a la palabra de Dios, ingresando con este dicho, vamos a 1 Timoteo capítulo 6, por favor. Pueden seguir ahí, acompañen en el capítulo 6 de primera, sí, se dice primero. Voy a hacerle como chévere esa alabanza que haga. ¿Qué? ¿No la oyen? Yo espero que el Señor nos conceda tener aquí una orquesta también bien grande. ¿Me oyeron, hermanos? Yo no sé si a veces tengo mis dudas si mis palabras tienen esa capacidad de contagiar esos anhelos o no.
Pero de verdad, yo sí quisiera que nos deseáramos nosotros todos. Una orquesta bien grande, bien linda. Ya tenemos otra vez piano, miren. Bueno, ahora sigamos. Les dije 1 Timoteo capítulo ¿qué? 6. Listo. Del versículo 3. Yo lo voy a buscar porque yo sin cambio no la tenía aquí abierta. Espérate. Yo quiero aprovechar antes de empezar a entrar directamente al texto bíblico, mencionar algo respecto al libro de Timoteo. Fue escrito, si ustedes lo leen, muy evidentemente por el apóstol Pablo. Y él se lo escribió a una persona que en ese momento era considerado joven, no era considerado mayor ni adulto. Es decir, que muy seguramente era menor de 30 años. Era escrito a un muchacho, pero que a pesar de ser muchacho para la sociedad o la cultura de ese momento, él era un hombre que estaba sobre autoridad, sobre prácticamente toda la iglesia, quizás una iglesia o varias. Es muy posible que Tito, Filemón y Timoteo hubieran sido también llamados a ser apóstoles, tal como lo fue el apóstol Pablo. Ahora bien, Timoteo era un muchacho, pero que él recibía recomendaciones del apóstol Pablo acerca de cómo gobernar, cómo manejar la iglesia, cómo ser un hombre puesto en eminencia. Y mandaba recomendaciones a través de Timoteo al resto de la iglesia, al resto de toda la congregación. Y hubo un problema que empezó a ocurrir en esa época, en la sociedad en la cual estaba, a la cual se le dirige esta carta, y que no es un problema precisamente propio o exclusivo de esa época, es un problema propio de todas las épocas de la humanidad. Y es precisamente el tema que empieza a tocar aquí Timoteo en el capítulo 6, versículo 3 en adelante. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras que nuestro Señor Jesús y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Debía, dice ahí. ¿Si lo leyeron o no? ¿Si me están siguiendo o no? No se me distraigan, hermanos. Estén aquí atentos con todos sus 28 centímetros. Acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahí dice 2 puntos: apártate de los tales. ¿Escucharon o no? El otro día yo escuchaba al pastor Antonio hace muy poco, y voy a citar, abro 2 puntos, abro comillas. Decía que ¿de dónde viene este cuento de la hoy mal llamada doctrina de la prosperidad? ¿De dónde proviene? ¿Viene de un maestro de la palabra que se le inventó? ¿O vendrá acaso de un pastor que se le inventó en Corea del Sur? ¿O en Norteamérica o en Canadá? No. Al parecer, esta falsa enseñanza, como advierte aquí Timoteo, es una enseñanza que empezó a través de profetas, de falsos profetas. Cierro comillas. Los falsos profetas son personas que tienen el encargo dado por Dios. También los profetas, los buenos, los buenos profetas son personas que poseen el encargo de parte de Dios para observar, para ver cosas que no son evidentes al resto y darse cuenta del pecado, darse cuenta cuando algo está chueco, bien sea en la doctrina, bien sea de pronto en una vida en particular o bien sea en general en el pueblo. Y entonces se paran y se levantan y denuncian el pecado. Por ende, los falsos profetas son aquellos que son usados por Satanás, consciente o inconscientemente, porque se desvían, porque se les nublan los sentidos espirituales, como acaba de plantear aquí la palabra, que se envanecen, que empiezan a delirar, que empiezan a cuestionar y a contender con palabras, y entran en enredos de envidias, enredos de pleitos, enredos de blasfemias, empiezan a sospechar que eso es exactamente lo contrario a la claridad que ofrece el don profético de un profeta. Empiezan como a sospechar, a disputar cosas necias, y entonces se juntan con hombres corruptos, dice aquí Timoteo capítulo 6, versículo 5, y empiezan, dice que son personas que se juntan con gente privada de la verdad, y entonces toman la piedad, o sea, toman la sana doctrina, toman las cosas de Dios para crear negocio. ¿Lo leyeron o no? Ahí lo dice clarito, como fuente de ganancia. ¿Lo habían escuchado eso o no? Es decir, la Biblia está advirtiendo tal vez cerca de 1800 años atrás a este punto, 1900 años atrás a este punto. Estaba advirtiendo aquello que todo el común de la gente en su imaginario colectivo cree que es el cristianismo en este momento, o sea, una fuente de ganancia.
Pues es tan así que una vez me contaba una mujer una historia, le decía, mi esposo tiene plata, mi esposo pues se dedicaba a cierto negocio, usted sabe, negocios hay medio ilícitos. Pues un día me dijo, mujer, voy a montar una iglesia cristiana con un socio, vamos a hacer negocio. Entonces se mete pastora, pues obviamente le dijo que no. Hermanos, porque en el colectivo de la gente ahora, ser cristiano es llenarse de plata. Qué curioso, pero tan raro. Lo que yo he visto en realidad es que los grandes hombres y mujeres de Dios, y sobre todo en sus comienzos, tienen cualquier cosa menos eso. Sobre todo en sus comienzos. Pero eso es porque ha habido desde los tiempos bíblicos una gran advertencia al pueblo de Dios que ha sido desatendida sistemáticamente hasta este momento. Y tal advertencia es la que viene justo al final del versículo que acabas de leer, en donde dice, apártese de esas personas. La gente que quiere utilizar el evangelio como negocio, apártese. La gente que quiere utilizar el evangelio para colocar personas en cargos públicos, apártese. Porque eso también es negocio. Una vez al pastor le dijeron, ¿cuántos hay en su iglesia, pastor? Tantos. Venga, le invito a una reunioncita. ¿Qué puesto quiere aquí en el distrito? ¿De cuántos votos hay en su iglesia por mí? Yo le doy un puestito en el distrito. ¿Sabe qué palabra le dijo el pastor? Apártese de mí. No sé qué le diría, pero yo creo que esa conversación terminó. Ay, hasta luego, amigo. No tengo nada que ver con usted. Porque el evangelio fue para cualquier cosa, menos para obtener ganancias. Menos para eso. Y en la vida cristiana, y bueno, yo quiero contarles algo al respecto, pero más bien procedamos con la palabra y luego se los menciono. Dice entonces que en el verso 6, lee, como bien sigue, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Qué curioso es esto, ¿no? Acompañada de contentamiento. Espera un momento, quiero pedir un favor, sobre todo a los niños, y a los que sean niños en Cristo. Vea, o pose sus ojos sobre la palabra contentamiento. ¿Ya lo hicieron? Pose un momento. Ahora, imaginariamente le eché marcador a esa palabra. Imaginariamente. Ay, ese le quito tanto. No, es un recurso metodológico, didáctico que quiero usar esta mañana para que se memorice la palabra. ¿Ya le puso mentalmente, imaginariamente marcador la palabra contentamiento? Listo, perfecto. Son todos ustedes muy obedientes, hermanos. Ahora, háganme un favor. ¿Sí? Haga así la frase. Ahora haga así. Ahora haga así. Ahora haga así. ¿Sabe qué era este que se acaba de hacer? Un test de unidad. Es un test para saber también qué tan atentos están. Un momento. Los que están acá. Haga la cabeza así. Ahora sí. Listo. Ah, no funcionó. Ahora tome aire muy profundo. Aguante. El primero que se desmaye gana. No mentiras. Eso, gracias. Bien, me toca así como en el colegio, hermano, porque con este calor se me duerme. Entonces resulta que llegó y dice en el verso 6, pero gran ganancia en la piedad, perdón, yo lo leí, ahora leí el 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos. Qué chévere que escuchar la voz de los niños ahí. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Vuelvo y repito, ¿cuál fue la palabra que les dije un ratito que subrayaras? Contentamiento. Ahora vuelve el apóstol y dice, teniendo sustento y teniendo abrigo, estemos contentos. ¿Cuál es la palabra nuevamente que aparece? Contentos. Hay una cosa que ha sido un gran estorbo, o más bien, que voy a replantear la idea. Ha sido una gran herramienta de parte del diablo para mantener las grandes masas y las grandes multitudes amarradas a la pobreza. Muchos creen que es la mentalidad de pobre, pero no es tan así, no es solo eso quizás, aunque sí puede que sea un factor. La mentalidad de pobreza puede que colabore como un factor en que las grandes masas y las multitudes se mantengan en la pobreza. Pero hay otros factores más importantes, profundos, determinantes, como los unos espirituales. Decía un estudio que en países como Colombia, para salir de lo que según en términos de economía se define como pobreza, se requieren 7 generaciones. 7 generaciones para salir de la pobreza, según algunos estudios demográficos que han hecho algunos. Solo quiero utilizar este dato para dar, porque este me dice algo. En nuestra sociedad, al menos, salir de la pobreza no es fácil. Y no es la única causa la mentalidad. Hay otras causas.
Una persona que crece en un lugar de muy bajos recursos, es bien sabido que también va a tener pero muy bajas oportunidades de acceder a la educación superior, por ejemplo. Y si lo hace, tiene que, por sus recursos, solo aspirar a una universidad pública, desfinanciada, y para entrar a una universidad pública se presentan otros 10.000 junto con él. Si es que logra pasar, porque la educación que le toca ver o recibir en la primaria y el bachillerato es catalogada como una de las peores, no de Colombia, del mundo. Si bien eso es tema de debate, se puede cuestionar la validez o no de esas pruebas con las cuales nos miden nuestra educación. Lo que sí es cierto es que en este país, además, la educación, como es un negocio, se volvió un privilegio. Y yo no estoy aquí inseminando en medio de ustedes, hermanos, un discurso comunista, ni mucho menos. Lo que quiero decirles es que entonces la mentalidad de pobreza no es la única razón que amarra a la gente a la pobreza. No es eso. Hay otras cosas. Había una palabra que el apóstol dijo ahí que yo les pedí que ustedes subrayaran. ¿Cuál era? Contentamiento. Una de las herramientas que ha usado Satanás se llama el no contentamiento. Y se les voy a explicar en una historia muy breve para que no la tengamos que abrir en la Biblia. Un día narra la palabra de Dios en un libro cuyo nombre es el libro de Génesis, que se aparece Adán y estaban Adán y Eva desnudos allá en el huerto de Edén. Dios le había ordenado a Adán y le había dicho: Adán, de todo árbol que está en el huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. De ese no comerás. En ese momento, después viene la parte en la cual Dios saca de la costilla a Eva, y viene la historia que Adán conoce a Eva y le dice: oh, Eva, carne mi carne, hueso mi hueso, etc. Y fueron Adán y Eva, Dios le da la orden a Adán y Eva de que se casen. Bueno, ahora sí ya quedaron la parejita, andaban desnudos. ¿A ellos les faltaba algo o lo tenían todo? Lo tenían todo, ¿cierto? Pero había algo curioso. Ellos tenían sustento, ¿sí o no? Sí. ¿Tenían abrigo? Bueno, no necesitaban. ¿Tenían alimento? ¿Sí o no? Entonces, de cierta manera, ¿eran ricos o no? Depende de nuestra definición, pero como lo estoy planteando en este momento, pues sí lo eran en el sentido de que no les faltaba nada. Tenían una verdadera riqueza, que es no faltarle nada. No sé si se entiende el verdadero concepto de la riqueza en el mundo espiritual. Es estar contento y no faltarle nada. ¿Qué no sería riqueza, hermanos? ¿Estar triste o faltarle algo? Tener mucho y faltarle algo. Tener más y seguirle faltando algo. Y eso fue exactamente lo que vino la serpiente a hacer en la siguiente conversación en ese libro de Génesis, capítulo 2, pero no lo busquen porque si no, no les voy a dejar ni siquiera entrar a la casa de almorzar, entonces no lo busquen. Es muy largo hablar de todos los versículos y buscarlos en el camino. Se le aparece la serpiente y le dice a Eva: hola Evita, ¿cómo estás? Con que no les falta nada, ¿no? No nos falta nada. Aquí yo especulando, ¿no? Estoy agregando la conversación. Entonces no les falta nada, ¿están bien? Sí, están muy bien. Pues mira, te tengo la última. Y abre una pantalla, ¿no? Estoy especulando, solamente estoy haciendo una pequeña exageración de la realidad. Abre una pantalla, yo me imagino, y dice: ¡observa! Y nace la primera agencia de publicidad de la historia. La agencia de publicidad, la serpiente antigua. No quiero hablar más de las agencias de publicidad, son muy buenas, sí, son muy bonitas, son muy chéveres, porque hay un problema no es con la publicidad, sino con lo que quiso vender la serpiente. La serpiente le vendió a Eva la idea de que Eva necesitaba comer de ese fruto. Si tú lees esa historia dice que Eva estaba ahí hablando con la culebra, y dice ahí adelantito: y vio Eva que el fruto de ese árbol era codiciable a los ojos. ¿Era codiciable a dónde? A los ojos. ¿Para dónde era codiciable el fruto del árbol? ¿Ya me vas entendiendo? Eva estaba contenta y no le faltaba nada. Adán estaba contento y no le faltaba nada. Pero claro, a Eva le hablaron fue por los oídos, No sé si no te ha resultado curioso que no narra después qué pasó con Adán. Dice que después Eva dio a Adán. Pues porque Adán el tema
la debilidad de Adán no estaba en el tema de la conversación, esa era la debilidad de Eva. El punto débil de Eva era que la cogieron aquí, le embelezaron el oído. Entonces Eva dijo, oiga, sí, está como chévere esa manzana, no, ese fruto está como chévere, como interesante. Ahora sí, le mostraron, entró en el ser humano una cosa que se llama la codicia. ¿Cómo se llama? Lo que estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo, que se había metido en la iglesia, se llamaba la codicia, porque el apóstol Pablo no, esté contento y sea feliz con lo poco que tiene. Y yo le voy a añadir algo a ustedes, hermanos, el día de hoy. Después de ver mucho, hace unos años, en el 2012, en una crisis económica que tuve en esa época, me sentí interesado a ver una serie de documentales que se llamaban algo así como los hombres más ricos del mundo. ¿Por qué se volvieron ricos? Sí, había algo que dice en mi corazón, ¿lo admito? Sí. Pero a veces el desespero me llevó. ¿Saben una cosa que yo no les quiero hablar de por qué se volvieron ricos ni qué fue lo que hicieron? No. Si ustedes llegan un día a ver un programa de esos, o llegan a ver la historia, ese programa que llamaba Jefe Encubierto, yo le decía a mi esposa, oye amor, qué chévere sería que algún día hicieran un programa de televisión que fuera así. Y bueno, resulta que se lo inventaron. Y es que la gente, que todos los que entrevistaban en esa cosa, todos, ahí está, Discovery Channel, History Channel, no les aconsejo que vean televisión, sino que lean la Biblia, hermanos. Pero de todas maneras les quiero contar que después de ver, les hago un resumen, una síntesis. Todos le decían, el consejo de todos era este, 2 puntos. No busque la plata, el dinero es secundario, no busque enriquecerse. El que busca hacerse rico fracasa y se vuelve pobre. ¿Y qué es lo que nos enseñó la sociedad a los seres humanos? Sobre todo a los que éramos más pobres, a buscar el billete. Es que usted tiene que estudiar algo que de qué cosa. ¿Ustedes saben por qué yo cometí 3 o 4 errores en mi vida? Yo he cometido muchos, y mucha gente al igual que yo, pero me siento afortunado de haber aprendido, porque yo fui uno de los que dijeron, ay, oiga, sí, me voy a meter a estudiar eso porque eso da plata. Dígame, ¿eso da qué cosa? Y si usted no tiene plata, entonces usted no va a ser alguien en la. Así que si se lo han dicho ustedes. Eso se llama, es la esencia misma de la codicia. La esencia misma. Y todas las personas ricachonas dijeron, yo me volví rico no por mirar la plata, sino por tener una idea o un propósito y llevarlo a cabo y tener éxito en cumplir ese propósito. Y la gente que está detrás de la plata se aburre y se cansa rapidísimo. O vive esclava de las tarjetas de crédito, de una quincena y de una prima. ¿Sí o no? Y ya la tienen comprometida desde que la reciben. Porque ayer yo estaba en el centro comercial, ayer 22 de diciembre, y ya el centro comercial estaba así, los cajeros automáticos con unas filas que eran del largo de esta iglesia. ¿Por qué? Porque llega la prima. ¿Sí o no? ¿Y para qué es la prima? Pues la sociedad no tiene estructurado que, mira, aquí te muestro la manzana. No, la manzana no, perdón. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí representa cualquier cosa en tu vida que tú realmente no necesitas. A eso algunos, sobre todo los socialistas y comunistas, en medio de sus mentiras y sus locuras, algo de verdad dicen. Eso se llama sociedad de consumo. Eso es vanidad, diría la Biblia. Vivimos en una sociedad que nos enseña a comprar, a endeudarnos y a buscar el dinero, porque el dinero es un medio para alcanzar un fin. Pero por su propia definición, el dinero en sí mismo no es ninguna riqueza en sí mismo. Y para los que más pequeñitos, porque yo muchos años duré preguntándome lo siguiente, no sé si tú te lo habías preguntado estando chiquito o grande, y por qué simplemente el gobierno no decide imprimir miles, millones y millones de billetes para que todo el mundo tenga con qué comprar. ¿Por qué el gobierno no lo hace? La respuesta es muy sencilla, porque acabaríamos como está Venezuela en este momento, que vas a comprar cualquier cosa, vale 30, 40, 50 millones. ¿Cuánto vale una libra de harina? 80 millones. Eso es lo que ocurriría si imprimieras billetes y se lo das a la gente. Porque el billete en sí mismo no es ninguna riqueza, el dinero no es ninguna riqueza. La riqueza es aquello que viene del mundo espiritual cuando Jehová Dios te bendice y te da un propósito en esta tierra, te da una función y tú ejecutas esa función. Entonces ahí los economistas dirían, estás creando productividad, estás produciendo algo. ¿Sí o no, señorita economista? Bueno, lo que es que yo no pasé de tercer semestre de economía. Y póngale por qué me metí a estudiar eso, porque eso daba
Mijo, usted tiene que buscar algo que le dé plata. Pero no, hermano, yo les voy a decir, y sí, soy arriesgado diciéndoselos, estoy corriendo un riesgo. Sobre todo con mi mamá, de pronto me da un juguete, no, ya no me da juguete. Es, no busque la carrera que dé plata, hermanos. Los que somos más jóvenes, busque algo para lo cual Dios a usted lo haya hecho. Busque algo por medio de lo cual Dios a través de usted pueda cambiar este mundo y hacer de este mundo un lugar mejor. Por eso fue que después de años Dios me tuvo a mí que liberar. Les voy a confesar, porque Dios me ministró liberación. Tuvo que traer a un pastor de otro país para orar por mí. ¿Por qué le plació usar a ese? No tengo ni idea. Lloró por mí. Y después Dios habló a mi vida y me lo confirmó a través de sus profetas y de sus siervos. Y me dijo, no, hijo, lo tuyo no es eso. Te equivocaste. Pero tranquilo, mijo. Haga algo en lo que usted se sienta totalmente realizado, porque estás haciendo aquello para lo cual Dios te creó. Estás utilizando los dones que Dios te dio. Entonces Dios te bendice. Y eso es lo que me puse a hacer. Y en eso Dios me va a prosperar. Y no, de hecho, estoy siendo redundante. Dios ya me empezó a prosperar. Ya lo vino haciendo de unos años acá. Ahora, volviendo al tema, ¿en dónde estaba el problema? En la codicia. ¿Y cuál era el antídoto entonces para la codicia? Es sencillo: tener contentamiento. Es como el niño pequeño. Y yo fui uno de esos niños pequeños. No todos, pero yo fui uno de los terribles. Va por la calle, está feliz, está contento, no necesita nada. Y de repente, por la acera del frente o en el centro comercial, va otro niño haciendo esto. ¿Qué hace el niño pequeño? Bueno, ¿qué hubiera hecho yo cuando estaba chiquito? Mamá, yo quiero ese, mamá, yo quiero. Entonces la mamá nos lleva a uno, ¿no? De la manito. ¿Ahí está la codicia o no está la codicia? Siento que nosotros a veces enseñamos a nuestros hijos a ser codiciosos de chiquititos. Póngale cuidado con. Llega la mamá al niño, lo lleva a la tienda. Llegan a la tienda, ¿no? De la mamá. Ah, el papito, ¿qué quiere? Yo quiero de ese. Entonces mamá dice, listo, papito, tenga. Tenga. Y para usted, señora, yo quiero de este otro. Entonces a la mamá le dan, le sirven uno de estos. ¿Sí lo ven? Y al niño le sirven uno de estos, ¿cierto? Entonces ahí está la mamá con este. ¿Qué es lo que sigue? Mamás, ¿qué sigue ahí? ¿Cuál es la siguiente escena? Mamá, yo quería el tuyo. ¿Sí o no? No, yo quería. ¿Qué le toca a la mamá? Tomarse el que le compraron al niño y entregarle al niño el que ella tenía. ¿Por qué? Porque el niño vio, codició con sus ojos algo que jamás tenía la necesidad. Simplemente lo vio, sintió la codicia y dijo, no, ahora yo quiero eso. Y llora. Ah, no, esa es la siguiente escena, me salté una. La mamá le dice, no, hijito, porque no hay plata. Si son de esas que le dan explicaciones a los hijos pequeños, entonces le da la explicación. Hay algunos que dicen, no, está muy pequeño para explicaciones. No, porque yo soy su mamá, no hay punto. Yo soy la mamá, yo soy la que mando, digo que no, yo soy lo mejor para ti. En cambio hay otros que no, le dicen, papito, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Porque yo quería. ¿Y por qué estás llorando? Porque yo quería. 5 minutos después, chino, cállese, ya no llore más, ¿cierto? ¿Cuál es la cosa? Me tiene estresado, me tiene estresada. Si es un papá, entonces me tiene aburrido, me tiene estresado con la lloradera. ¿Qué es lo que quiere? Y el chino, hasta que finalmente el chino, de tanto llorar, ¿sabe qué logra? Está bien, entonces tome el que quería. ¿Cuál era el que quería este? Pues, no me acuerdo, pero tome el que quería. Y el niño para de llorar. En esa historia, ¿quién era más fuerte mentalmente? ¿Quién fue el más fuerte mentalmente? El niño. Él aguantó más. No lo dice el niño conscientemente, no, lo dice inconscientemente, que es la parte en donde nosotros tenemos a veces, donde se nota quién es realmente fuerte o no, a ese nivel, sí, subconsciente. De tanto llorar, doblega la voluntad de los papás hasta que uno dice, ay, está bien, para que se calle, tome. Y por eso es que pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y llegan los niños y un día dicen, ¿sabe qué? Yo me largo de la casa y me porto con el usted. ¿Quién es aquí para enseñar algo? ¿Quién es usted? Y se vuelven rebeldes, desafiantes, insolentes y malvados. Porque se estimula, bueno, yo me salí un poquito del tema de la codicia, pero se estimula además la sujeción de los papás a los hijos a través de la violencia sonora. O sea, los hijos aprenden que usando violencia sonora pueden manejar la voluntad de los papás. Y cuando aprenden a nivel subconsciente, a través de la repetición,
que los papás obedecen a cierto nivel de violencia sonora, entonces los papás se convierten en los lacayos de los niños y los niños crecen inseguros y rebeldes. Pero los niños seguros son aquellos que entienden que la palabra de la mamá y la palabra del papá es sagrada y se respeta, y que si no se respeta, ahí tiene su cuetazo. ¿Sí o no? Y punto. Ahora, volviendo al tema de la codicia, ¿en dónde empezó el problema del juguito del niño? Porque iba en el centro comercial y vio a otro tomando así feliz. Ahí no había necesidad de nada, ninguna, en absoluto. Pero cuando el diablo viene y te muestra algo que tú quieres y te enamoras de él y dices, ¡ah! Cámara de 128 megapíxeles, una tera de memoria, pantalla multitouch. No, yo ya no quiero, esta no me sirve, yo quiero ese. Eso se llama codicia, y por ahí el diablo prende tu corazón. ¿Y cómo se ve la codicia en las iglesias? Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. No lo debo traer aquí explícito, pero hasta comerciales de televisión lo saben. ¿Necesitas una nueva casa? ¿Te gustaría tener un auto nuevo? No te preocupes, ven a la iglesia y trae un dinerillo y mételo en el bolsillo. Hermanos, eso se llama estimular en la codicia. ¿Y sabes qué es lo peor que ocurre? Que llegan los de amarillos con el dinerillo, lo meten en el bolsillo y luego después se quedan como esperando que pasen las cosas. A algunos les llegan y le llega el carrillo. Y cuando llega el carrillo que le estaban pidiendo a Diosillo, le dicen, Diosillo, ¿cómo eres de bueno, Diosillo? Voy a dar testimonio en la iglesia. Diosillo, me dio un carrillo por haber dado un dinerillo en el arbolillo. Yo no sé por qué hablo así a veces, pero es que se me prende la bobada. Entonces llegan y ponen la platica ahí. Le llega el carrillo y a los 15 meses, a los 12 meses, a los 10 meses, no, ese no me sirve, ya quiero otro. Espera un momento, ¿y para qué querías el carro? Pues no sé, porque el otro, el vecino, tenía uno y Dios tiene que bendecir a los hijos de Dios. Hermano, ¿cómo es esa manera de pensar? Se llama codicia. ¿Y yo por qué se los cuento así? Porque me pasó. No con un carrillo, pero sí con otras cosas. Entonces a mí me la dijeron, ¿y saben qué? Hasta caí. Pero bendito Señor por su misericordia que me enseñó. Porque cuando cogí justo y cogí la plática, yo creo hasta un tiempo guardé ese papelito que me dieron esa vez en ese lado, no les voy a decir qué lado exactamente, y metí la plática y ¡pum! Admitido en la universidad. ¡Ah! ¡Sí funciona! ¡Hola! ¡Qué cosa tan impresionante! ¿Cuánto duré? Pues realmente muy poco, porque lo que me impedía a mí de pronto en el mundo espiritual tener éxito, si me permiten la palabra, no era el llevar o no un dinero al alfolí, sino mi alma que estaba desordenada y vacía, que necesitaba reparación. ¿Cuánto duré? Realmente duré muy poco. ¿Cómo fueron mis notas? Realmente regulares. Y yo ya después, cuando empecé a ver las notas regulares, yo dije, ¿cómo voy a meter más dinero para que me vaya bien? Dije, no, espera un momento, creo que esta no es la manera de pensar de Dios. Lo que pasa es que Dios a veces llega y dice, ay, este tanto que me pide, pues bueno, tome. Pero eso no significa que sea su perfecta y sana voluntad, ni que sea lo más sano para nuestras vidas. Y muchos piden cosas para sus vidas, incluso materiales. Otros piden cosas emocionales, familiares, que no es lo más sano para su vida, no es lo que necesitan. Dios está más interesado, antes que darte cosas terrenales, es en reparar tu corazón, en ordenar tu alma, en llenar tus vacíos, en hacer de ti una persona feliz el día de hoy, totalmente feliz. Y es cierto, yo te puedo decir que incluso en términos naturales, tal felicidad te va a traer a otras cosas buenas, te va a traer incluso a la gente apropiada. Pero mientras que no tengas eso, las cosas que tú recibas en esta tierra van a ser simplemente efímeras. Incluso te van a doler. Hay una palabra en Eclesiastés tan dura que dice que hay un mal, decía Eclesiastés, un mal doloroso debajo del sol, capítulo 3, si mal no estoy, o 4. Aquel hombre que acumula riquezas sobre la tierra, pero a quien Dios no le da la potestad de disfrutarlas. Vive adolorido, vive amargado. ¿Ustedes han conocido gente de esa? Yo sí he conocido gente así de esa. Recibe arriendos de 4 o 5 apartamentos, 6, 7, 8 carros, no sé qué cuántas casas, mejor dicho, viven a sus anchas y andan con el ceño más arrugado de tanto fruncirlo que parecen una uva pasa, aburridos, amargados. Y dice, pero entonces, ¿cuál bendición? ¿Pero de qué? Hermanos, si algo que Dios quiere, el mensaje de hecho central
el centro de esta palabra de hoy es que todo ser humano, y tal vez tenga que ver algo con la época en la que estamos, que yo les diga, el Señor nos diga esto: todo ser humano despójese de codicia en su corazón. Todo ser humano despójese de la codicia en su corazón. Y como en Salmo, tal vez el 22, no, se me olvidó el número del Salmo, dice: deleítate en Jehová. Si alguien se lo sabe, después acuérdenlo. Deleítate a sí mismo en Jehová, es lo que dice la palabra. Y confía en Él, y Él entonces ahí sí te declara que Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿que tener una casa es malo? No, hombre, es bueno. ¿Tener negocios es malo? No, hombre, es buenísimo. ¿Tener muchos carros es bueno? Pues bueno, depende para qué los tengas, es buenísimo. Si es por una empresa de taxis, hasta chévere. ¿Tener muchos apartamentos es bueno? Claro que sí. Siempre y cuando sea Jehová quien te haya bendecido. ¿Escuchaste eso? Ahora continúa con la palabra, porque dice, voy a volver a leer el verso 8. No me importa si me toca dejar oír la palabra cortita, no importa. Miren, hermanos, ustedes no se imaginan cuántos versículos traía, una cantidad de textos bíblicos, pero si Dios quiere centrarse en algo, pues ¿qué le hacemos? Dejemos que Él hable, ¿vale? Escucha, voy a volver a leer el verso 8 de 1 Timoteo capítulo 6. Así que teniendo sustento y abrigo, estéis contentos con esto. Amén. Ahora dice el verso 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, ¿y en dónde? Y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. ¿Me van siguiendo? Hace unos años entrevistaban por televisión a una mujer que se dice ser pastora de una iglesia que se dice llamar de sana doctrina, pero que en realidad no lo es. Y la mujer la cuestionaba a la periodista y le decía: ¿cómo usted puede comprarse una casa que vale $6 millones en Palm Beach, como se llame, en la Bahía de las Palmas? Y Palm Beach, que no puedo decirlo, Palm Beach. Y luego le compra 3 y 4 casas cada una para sus hijos y sus nueras. ¿Usted qué piensa de eso? Y la señora dice: pues yo he trabajado por 40 y tantos de años en mi iglesia, yo cómo no les voy a comprar casa para mí, para mis hijos. Y el resto de la congregación allá aguantando. Y luego uno mira los videos de esa mujer y se para adelante y dice: hermanos, Dios está hablando, dice ella, está diciendo que traigan sus relojes. ¿Quién tiene reloj de oro? Tráigalos para el altar, para comprarle la casa a los hijos, para comprarse la casa para ella. Entonces ahí es donde yo digo, pues algo de razón tienen esas personas que miran con tanto desprecio el evangelio, porque dicen: claro, lo cogieron para enriquecerse, pero para ellos no es el evangelio. Entonces, continuando con lo que dice el texto, dice entonces que estas cosas son las que causan a la larga destrucción y perdición. Ahora el verso 10 dice: porque raíz de todos los males, vale ahí, ¿raíz de qué cosa? ¿Raíz de qué cosa? Escúchame esto, yo lo voy a decir una tercera vez, una para el alma, una para el cuerpo y una para el espíritu. Raíz de todas las cosas es el amor ¿a qué cosa? La Biblia dice que hay que amar muchas cosas. La Biblia dice, y Jesús enseñó que hay que amar al hermano, enseñó que hay que amar a Dios, enseñó que hay que en cambio no amar el pecado, que hay que aborrecer el pecado. Pero hay una cosa que aquí aclara que no se debe amar bajo ninguna circunstancia, y es ese medio de cambio que los antiguos chinos ya usaban, que en los tiempos bíblicos estaba representado quizás en moneditas de plata o en piedritas antes de eso, que el primer papel moneda fue inventado por los chinos, dice la historia, porque fue un medio para representar un valor, bien sea en oro o bien sea en especie, pero que no sirve para más que eso, para servir de medio. Y dice: el que ama eso está llamando no unos cuantos, sino todos los males sobre su vida. Todo malo le viene sobre su vida cuando alguien es incapaz o no decide apartarse del amor hacia el dinero. El amor al dinero trae enfermedad, según esto.
El amor al dinero trae destrucción sobre la vida y aparta al ser humano de la vida eterna. Había una historia de un hombre que se llamaba, la Biblia le llama el joven rico y a otro le llamaba Lázaro. No le da el nombre al joven rico, le dice simplemente el joven rico. Y otro le decía ahí en la misma historia, el coprotagonista se llamaba Lázaro, habló Jesús. Dice que ambos murieron. El joven rico se daba banquetes, comía pollito, seguramente gallina, se echaba, mejor dicho, dice ahí unos banquetes que yo no sé cómo será la historia, pero ellos representan a aquellas personas que aún siendo cristianas probablemente se dan los rebanquetes, o sea, codician las cosas materiales, aman el acumular y el mostrarse a los demás lo bien que andan. ¿Ustedes han conocido gente así? Yo conozco gente así que quieren mostrar, mire cómo ando de bien. Y eso realmente es baja autoestima. No es que te vistas mal tampoco, no. Sino que trata con tu vida de no estarle demostrando nada a nadie. Porque el que trata de estarle demostrando algo a alguien es porque no se lo ha podido demostrar realmente a sí mismo. Y vive siempre en un estado de frustración, siempre va a andar aburrido, siempre va a andar infeliz. En cambio, el que no trata de mostrarle nada a nadie, anda feliz, anda contento, anda derechito, erguido, con el corazón arriba, no se achicopala cuando lo ofenden ni cuando lo insultan, ni necesita de la adoración de nadie. El que tiene su corazón sano y limpio no tiene la necesidad de humillar a sus subalternos y tratarlos como una porquería, como muy seguramente a muchos de ustedes los han tratado en el pasado. Porque cuando está el corazón sano, antes trata con dignidad al que está abajo y le dice: Dios te bendiga, ánimo, échale para adelante. ¿Ustedes nunca conocieron a una señora que se llamaba Miranda Presti? Solo que se la vio. Muy bien. Entonces, Señor, ¿qué te está diciendo ahí con eso? Tranquilos, miren, no hable dinero. Cuando alguien venga y te diga: ¿sabe qué? Es que hay muchos detrás de ti y de tu puesto. Eso, hay una fila ahí de gente con una hoja de vida por tu puesto. Usted no le coma, hermano. No le coma a esas personas, porque están utilizando tu necesidad o tu codicia para manipularte, para tratarte como si fueras un esclavo. Y a esa persona, si quiere usted, después salga de hablar con esa persona y ciérrese al baño y dígale: diablo inmundo, a mí tú no me vienes a amedrentar en el nombre de Jesús. O si alguien viene a amenazarte: pues entonces, usted verá a ver qué hace, yo contrato a otro. Usted verá qué hace. Hermano, tranquilo, usted simplemente relájese y gócese en el Dios de su salvación, que es el que te sostiene, teniendo claro que tú tienes que ser feliz desde ya, teniendo esto: sustento y abrigo. Nadie te va a poder manipular, nadie te va a poder subyugar por una miseria, como ahora está sucediendo precisamente en el gremio de los docentes. Tengo que hablar de ese gremio porque es el que conozco, yo no conozco otro. Se hacen un pregrado larguísimo, dificilísimo, a ganar menos que la persona que no estudió nada, que está en la portería cuidando el colegio. Yo tengo que decirles una cosa: el portero del colegio es una labor supremamente noble y linda, pero ¿cómo puede ser que vivamos en una sociedad donde el portero del colegio gana más que el docente? Que es aquel en donde se está forjando el corazón de los niños, en donde está llenando el corazón de los niños con principios y valores y con información que les va a servir el resto de su vida, pero gana más el vigilante. 900,000 pesos para el vigilante, 750,000 para el que hizo un pregrado, y si tiene un posgrado, 1 millón. Pues yo les voy a decir, hermanos, eso es una vergüenza. Y eso ocurre porque nosotros como sociedad nos hemos enseñado a dejarnos manipular por un espíritu que se llama el espíritu de la codicia. Ay, eso no, eso hágale, eso. Al fin y al cabo, hay una larga fila de personas. El espíritu de la codicia tiene que ver con: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Me voy a morir de hambre? Me toca ir a robar, me toca ir a engañar. Eso se llama codicia. Ustedes han visto personas que se paran en las estaciones de Transmilenio. Hablo mucho de ellas, ¿no? Yo les doy duro a esa gente, pero se paran en las puertas de la estación de Transmilenio y decirle: a 2.000 el pasaje, a 2.000 el pasaje, a 2.000 el pasaje. ¿Los han visto, no? Bien. A 1.000, padre. Están robándote tus impuestos. Están haciendo negocio codiciosamente con tus impuestos, con lo que tú pagas cada vez que tú pagas tu pasaje completo, 2.300 del alma de ida, 2.300 del alma de vuelta. Te están robando 300 pesos, de 300 en 300 te roban. Y luego se suben felices a un bus del STP vacío a pasar todas las tarjetas a hacer transferencia. Y para mover la registradora por vergüenza. Y luego otra vez a 2.000 el pasaje, a ellos les vale 300 o 500. Se están robando los subsidios. Pero la gente dice: no, es que yo lo hago por necesidad, porque necesito trabajar de algo. Si hay que trabajar de algo, eso no se llama trabajar, se llama robar, se llama codicia.
Cuando alguien ve la trampa y dice, uy, por aquí me puedo robar una platica, venga, robémosla. Eso se llama. Ahora, el problema no está en que eso ocurra en esta sociedad, está en que los hijos de Dios caigan en eso. Ahí está el problema. Porque Dios, bueno, cuando la Biblia declara que Dios maldecía a su pueblo, era cuando su pueblo pecaba. Pero cuando el pueblo de Dios adoraba a Dios, hacía lo correcto delante de los ojos de Dios, Dios bendecía a esa nación. Eso es muy profundo. Entonces Dios llega y nos dice acá entonces que la raíz de todos los males, ¿qué cosa es? Exacto. Bueno, más exactamente, lee el versículo 10 como lo dice. Por ahí lo digo, el amor al dinero, el cual, codiciando, así como bien ustedes dijeron, el cual codiciando a algunos se extraviaron ¿de dónde? O sea, le está hablando a esa gente cristiana esto. Y fueron traspasados ¿de dónde? De muchos dolores. Aquí algo que Dios te puede garantizar hoy es que el amor a las cosas materiales, en particular, el amor al dinero, va a traer tarde o temprano dolor a tu vida. ¿Por qué llegaron los primeros conquistadores españoles aquí a América? ¿Cuál fue su intención cuando llegaron aquí y tuvieron contacto con los pueblos aborígenes que habitaban en este lugar donde estamos parados, que se llamaba la Laguna de Bacatá? ¿Cuál era la intención de ellos? El dinero, el oro. No encontrar una ruta comercial para la India, eso era el plan B, eso era inicialmente el plan A, pero se dieron cuenta, encontramos tierras nuevas, gente militarmente inferior a nosotros, los podemos simplemente saquear, nadie va a decir nada. Y no solo los saquearon, estaban no solamente detrás del oro, estaban detrás de las mujeres, estaban detrás de muchas otras cosas. Y muchos de ellos sacaron de acá lo poquito que dejaron, quedó allá en el Museo del Oro. ¿Ustedes saben cuántos tesoros están debajo de las aguas en el galeón San José? Y el gobierno de España está diciendo, papito, venga que esto es para nosotros, tío. Y el gobierno anterior tanto está diciendo, no, alto ahí, esto es nuestro. Entonces ese galeoncito está en nuestras aguas. Y luego entonces ahora llegó el gobierno actual y dijo, no, venga, pues partamos por mitad. Miti. Típica la manera de pensar de la gente que está generalmente en el gobierno. Qué tristeza, hermanos, que nuestra nación hubiera sido fundada desde esos fundamentos, valga la redundancia, desde esas premisas. Ay, venga, vamos a saquearnos, vamos a robarnos, vamos a acabar. Pues hermanos, es algo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que romper, tenemos que encargarnos de que eso se acabe, de que sea roto, que sea destruida esa tradición que nos fue inculcada, por medio de la cual a lo largo de los siglos este país ha padecido y ha sufrido dolor. Tenemos que empezar por nosotros como individuos a cambiar para que después como sociedad cambiemos, para que después este país nos cambie a nosotros, hermanos. Algunos de ustedes, no sé si alguna vez han tenido dificultades y dolores fuertes en su vida. Dios está diciendo, bueno, de pronto tiene que ver con esto, con el amor al dinero. De pronto te has enfocado tanto en esas cosas que de pronto ello es lo que ha acarreado maldición y dolor a tu vida. Acompáñame al libro de Filipenses, es cerquita de Timoteo. Si lo encuentran, por favor, Filipenses. Ahí devuélvete unas hojitas. Yo quiero leer el capítulo 4 completo con ustedes para que esa palabra como que quede bien contextualizada, ¿vale? Filipenses capítulo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Así que, hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Le ruego a mi Evodia y a Oncítique que sean del mismo sentir en el Señor. Así mismo también te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con don Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otras veces os digo, dígalo con ¿qué? Si tú tienes boca de profeta, hermano o hermana, entonces, ¿cuál fue la palabra que yo les dije que hoy que subrayáramos? Contentamiento. ¿Aquí qué está diciendo el Señor? Regocijaos. Ahora párale hoy. Sea vuestra gentileza conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, que significa afán acá.
La Biblia nos va a hablar de que en la parábola del sembrador, de que los afanes en esa parábola son los espinos y los cardos. Había una semilla que era sembrada entre espinos y cardos, y Jesús explicó: los espinos y los cardos no permiten que la palabra de Dios germine en las personas y se seque rápido. Y los espinos y los cardos, dijo Jesús, eran los afanes de este mundo, las cosas en las cuales la gente anda de afán, corriendo, le corren a cualquier cosa, le corren, hay gente que le corre de verdad a todo, llaman para cualquier cosa, así sea muy sencilla, o el máximo ejemplo de eso: preséntese esta tarde con su hoja de vida en tal dirección, y la gente llega ya como sea, salga prestado, pero llega. Pero las cosas del cielo, muchas veces las mismas personas no le corren tanto. Ahí sí ya no le caminan, ahí sí ya no llegan rápido, tal vez llegan tardecito y despacito. Pero la verdad es que en el mundo espiritual tu bendición se fragua en las cosas de Dios. Y cuando las cosas de Dios funcionan, las cosas seculares, entonces así después empiezan a funcionar. Entonces está diciendo: no, espérate un momentito. Regocíjense en el Señor. Dice: por nada estén afanosos, sino que sean conocidas más bien todas tus peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, ¿qué cosa viene en contraposición a la paz? La bien. No, o sea, sí, reglas de interpretación de texto básicas número 1. Sí, fíjate que en este texto es muy claro que la paz es el concepto contrapuesto a la palabra afán aquí. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, y además del corazón también vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los corazones son aquel lugar de tu alma en donde tú guardas lo que tú atesoras, lo que más anhelas y lo que más quieres. Y tus pensamientos es en donde se fragua todo lo demás, tus ideas, tus conceptos, tus posiciones frente a las cosas. Y él dice que la paz de Dios guarda tanto el corazón como los pensamientos, para que no andes de afán. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, o si hay virtud alguna, si algo digno es de alabanza, más bien en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, ya que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, dice la cosa, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Para un momento ahí el versículo 10. Momento. Párale bola al versículo 10. Dios está hablando que si usted tiene necesidad, gócese en el Señor y pídale a Él en oración. Si está angustiado, gócese en el Señor, pídale a Dios. Si está en alguna dificultad grande, sobre todo si es de orden económico, pídale a Dios y gócese en el Señor. Y ahora dice: le doy gracias a los hermanos que estuvieron pendientes de mí. Eso es lo que está diciendo hoy el apóstol. Y no habría tenido la oportunidad de darle las gracias. Gracias a los que me colaboraron, dice el apóstol. Un momento, ¿cómo así? Si fuera un apóstol del siglo XXI el que estuviera diciendo estas palabras, otros apóstoles supuestos le estarían diciendo: hermano, te falta fe. ¿Cómo así que tú pasando necesidades? ¿Cómo así que tú aguantando hambre, apóstol? Te falta la fe, ¿no? Pero el apóstol está diciendo otra cosa acá. Dice así, 11, verso 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué palabra? ¿Cuál fue la palabra que yo digo que se subrayara en tu corazón? Subrayar en tu corazón: contentamiento. Qué lindo hubiera sido yo niño si yo hubiera aprendido a contentarme con el amor y con las manos de mi mamá acariciando mi cabeza, antes que un bendito carro o un bendito Nintendo. Porque como claro, el vecinito de al lado compró Nintendo, entonces yo codiciaba el Nintendo y lloraba hasta que me lo compraban el bendito Nintendo. Claro, ya no se llama Nintendo, ya tiene otro nombre. Bueno, Xbox. Bueno, aunque el Nintendo Switch es bastante sofisticado y bonito, pero ya no es nada comparado con el Xbox. Pero no tiene nada que ver, es porque hay que aprender a tener contentamiento con lo que tú tienes o no, y así sí Dios se bendice. Una relación con Dios es aprender a contentarse como está, y ahí sí yo miro si te bendigo o no, porque puede que de pronto aquello que tú me estás pidiendo, puede que aquello que tú estás anhelando y deseando, te vayas a apartar de mí y te vayas a alejar de mí. Y ha pasado muchas veces.
El ejemplo más clásico y típico que ocurre en las iglesias cristianas son aquellas personas que llegan con dificultad financiera, echadas de alguna parte, porque bueno, hoy vivimos en una sociedad donde mayoritariamente estudiamos para ser empleados. Entonces fueron echados de una empresa, les quitaron el empleo, llegan, oran a Dios, claman a Dios, creen en Jesucristo, permiten que los pastores oren por ellos y al cabo del tiempo empiezan a florecer en su vida espiritual y un momento a otro entonces de tanto pedirle Dios les bendice y les da el trabajo. Y cuando llega el trabajo dicen, pastor, hasta luego, no puedo volver. ¿Y qué pasó? Es que mi trabajo es de domingo a domingo con un día de compensatorio entre semana, que generalmente el compensatorio es por allá el día que se les ocurra, a la hora que se les ocurra. Y nunca más vuelven y se apartan del Señor. Otros llegan con dificultades emocionales, el divorcio ya totalmente fraguado. Y el Señor reprende y rompa maldiciones de divorcio en nuestras vidas, en todos nosotros, en el nombre de Jesús. Y llega el divorcio totalmente consumado, llegan al Señor, Señor, te entrego mi vida, oran por la esposa o el esposo, según sea el caso, y él se regresa. Y cuando vuelve con ellos, el pastor llamando, ¿qué su merced, qué más que ha sido su vida? No, por aquí paseando con mi esposo, usted sabe. ¿Y qué pasó con el evangelio? ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? No, yo oro a Dios, yo oro con Dios, sí, allá a mi manera, allá en la playa oro con el Señor. Entonces el Señor como que se coge la cabeza y dice en su palabra, el peor estado después viene a ser peor que el primero. Por eso hay que tener cuidado, con Dios no se juega, aprendamos a estar contentos. Entonces finalmente dice el Señor, bueno, no lo digo porque tenga escasez, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea lícita. El otro día hablaba un testimonio, en esa época les cuento que empecé a buscar historias de gente que, casos de gente exitosa, yo, el Señor mío, que negocio me invento, padre, un ingreso de esta padre que hago. Salió testimonio de la señora que se ganó el baloto. Testimonio, la señora ocultaba el rostro, no le cambiaba la voz. Entonces sabía que la primera persona que se ganó el baloto en Colombia no podía contar quién era porque si no pues la secuestraban, ¿no? Entonces hablaba la señora y decía, no, yo no podía dormir, yo no tenía paz, yo no sabía qué hacer, pasé días que me tocó, yo creo que a personas ya llega un punto en que les toca tomar pastillas para dormir por la angustia de no saber qué van a hacer con esa plata. Esas mismas personas terminan divorciándose a los pocos años. ¿Saben por qué? Porque no se pueden poner de acuerdo con la pareja acerca de qué van a hacer con tanta plata. Y ¿saben por qué Dios muchas veces a muchos de nosotros todavía no nos ha bendecido de una manera más abundante en la parte económica? Porque no estamos listos para administrar eso. Y parte de esa preparación estriba en que tú y yo aprendamos a contentarnos con lo que tenemos hoy. Yo le doy gloria al Señor Jesucristo por los años de mi infancia en los que mi mamá nos enseñó a mis hermanos y a mí sentarnos alrededor de la mesa a poner el bracito así y esperar que ella llegara para no ponernos a pelear. Y cuando ella decía, o sea, quedarnos dormidos en la mesa, ella llegaba, listo, chinitos, tranquilos, aquí llegó el arroz, llegaron las lentejas y llegó el maíz pira y la guapanela. Háganle. Y nosotros felices, eran los papás más felices de nuestra vida. Yo digo, ¿cómo Dios después no va a bendecir a mi mamá o a nosotros si aprendemos a ser felices con el arroz y las lentejas? Pero puedes creer que hay seres humanos que miran con desprecio el arroz y las lentejas y el maíz pira cuando se lo ponen en la mesa porque dicen, yo de eso no como. Pues ten cuidado, mi hermano, mi hermana, corrige tu corazón si eres de esos, porque Dios entonces te va a decir, cuidado, porque hay que aprender a ser feliz con todo, cualquiera que sea tu situación. Y viene de ahí después la palabra más importante, porque todo lo puedo en Cristo. ¿En dónde está la fuerza? En Cristo. ¿En dónde está el fortalecerse? ¿En qué momento vino el fortalecerse en Cristo? Cuando había necesidad, cuando había abundancia, cuando había poquito o cuando había mucho. Cristo fortalece, es quien debe fortalecer el alma del ser humano para en un caso no estar triste porque no tiene, o en el otro no ensoberbecerse, no volverse soberbio. Ya se me olvidó español hablar. Si me hago entender, en ambos casos se necesita la fortaleza de Cristo, en ambos. Es inconcebible que a la luz de este versículo haya todavía quienes piensan que el número de ceros en una cuenta bancaria o el número de ceros en un balance o en un CDT o en un título de valor pueda medir qué tan bendecida esté una persona, porque ello no es jamás y será
un indicativo de bendición en ninguna manera. Y si a mí me preguntaran, ¿qué has notado tú, Alejandro, en tu vida respecto a la gente exitosa y que tiene dinero? Con los que en muchas ocasiones he tenido que conocer mucha de esa gente, y gente que más riqueza económica yo he podido conocer en esta vida, no necesariamente son los más soberbios. Tal vez, en contraste, los más soberbios están en aquellos que menos recursos económicos a veces solemos tener. Pero si algo que yo vi, son personas, la mayoría, no todos, hay casos de casos, que a diferencia de la señora que se ganó el baloto, llegaron a esta vida, ya los papás habían trabajado, los abuelos habían trabajado, ya tenían sus casas, ya tenían sus cosas, ya habían tenido todo lo que hubieran querido en la vida, y simplemente llegan los papás y le dicen: listo, mijo, ¿usted qué negocio quiere poner? ¿Usted qué quiere hacer? ¿Qué quiere estudiar? Estudie lo que quiera. Y ellos continúan con la tradición. Simplemente son cuestiones de costumbres. Yo voy a dar un consejo hoy aquí y me voy a salir de la palabra de Dios un momentito, un segundo. Y yo voy a dar un consejo acá que en mi vida ha funcionado hasta el día de hoy. Dios me ha bendecido mucho a través de eso. Y que día se lo di a una sobrina mía. Recién acababa el colegio y preciso, llegó mi mamá y póngale que le dijo a mi sobrina: ¿estudia algo? ¿Qué? Que den plata. Entonces yo: no, madre, no, ¿para qué la poner en esa? Después: no, estudie en una universidad donde usted pueda pasar. A ver, ¿cuál? Ah, la pedagógica, el escampadero de todo el mundo. Y yo: no, madre, ¿cómo vas a poner pedagógica y escampadero de todo el mundo? La pedagógica es para formar maestros, es para gente que tenga vocación para profesor, no el escampadero porque no pase las otras. No, o porque no pase la nacional, entonces para la pedagógica. No, la pedagógica es para profesores. Entonces yo le llegué y le dije a mi sobrina esto que les quiero compartir a ustedes. No importa si estás pensando hoy, bueno, de pronto hay niños acá jóvenes, de pronto alguien allá al otro lado de la cámara que está escuchando esto y está pensando: yo cuando grande yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. No lo sabemos, pero independientemente de lo que quieras estudiar, trata de buscar, además de tu estudio, la manera de aprender un oficio que te pueda dar un ingreso secundario, además de aquello que vayas a estudiar y vayas a trabajar como empleado. Si aprendes a coser, póngase a coser mediecitas, sacos, bufandas. Si aprende arte country, yo no sé qué consiste el tal arte country, más o menos, pero he visto que pintan cuadritos y pintan cositas. Aprenda a hacer algo con sus manos, no se quede solo con el estudio. Aprenda si quiere un instrumento musical, no estoy haciendo aquí ningún comercial ni nada de eso. Aprenda si quiere hacer zapatos, arreglar zapatos. Busque algo adicional que le pueda generar un ingreso adicional a lo que usted está haciendo. Yo le dije a mi sobrina: vaya, búsquese esos cursos que da la Cámara de Comercio de Bogotá, que le enseñan a los jóvenes, a los niños como su vez les enseñan a hacer emprendimiento. Porque es que hay un problema, y es que en los tiempos de Israel, Dios bendijo muchísimo al pueblo de Israel después de que salieron de Babilonia, no sé si ustedes lo sepan. Los bendijo muchísimo, sobre todo en la parte económica, y habían varias cosas en el pueblo de Israel que ellos aprendieron allá. Una fue diezmar, eso sí Dios se lo dijo desde un principio, a diezmar y a ofrendar como se debe hacer. Ese era el final de este sermón, pero ya no pude llegar al final. Me toca darlo otro día cuando Dios me dé permiso. Hoy me tocó hablar de la codicia. ¿Qué más le hacemos? Mira el primer punto, punto número 1, la codicia. Allá no como otros 8 puntos. Pues nada, el sermón se acaba cuando el Espíritu Santo diga, no cuando yo a mí se me agoten los 8 puntos. No, pues así quedamos todos dormidos. Pero lo que yo les estaba queriendo decir hace un momentito es que pues a mí me tocó decirle a mi sobrina: no busque emprendimiento. Miren, el pueblo de Israel se metió en Babilonia, duró unos años allá. Ellos eran exiliados, mas no necesariamente esclavos, eran exiliados. Era un pueblo que primero se ha caracterizado por ser un pueblo muy fiel para diezmar y para ofrendar. Otra cosa que tiene el pueblo de Israel que él aprendió de Dios: son fieles para memorizar la Biblia. Memorizan la palabra de Dios. La Biblia de Deuteronomio le dice al pueblo de Israel y a nosotros que esa ley de Dios, esas palabras que Él nos habla, se las enseñemos a nuestros niños desde chiquitos. ¿Y eso qué tiene que ver con que un pueblo tenga éxito económicamente o no? Hoy me toca hablar de este tema. La disciplina, hermanos. La disciplina. Los niños aprenden desde chiquiticos a pararse temprano, a buscar su Torah, a aprender su salmo, a cantar su salmo, a alabar y a adorar a Dios. Cuando crecen y tienen que madrugar o empezar algo en su vida, no les va a dar pereza. Algunos piensan, y pensamos, y me incluyo, equivocadamente, que los niños son los más difíciles para aprender cosas o para aprender costumbres o para madrugar. Hermanos, todo lo contrario. La mente más flexible y más abierta a los cambios que existen en la mente de los niños.
más que la misma nosotros los adultos. A uno de adulto le da duro un trasteo, le da duro cambiar de país, a un niño no. A un niño, llega otra vez y empieza a jugar a donde llegó. Cuando a mí me enseñaron a madrugar, hoy en día me cuesta, lo admito, un poquito de trabajo madrugar. Cuando yo era pequeñito, todos los días yo me paraba a las 4:30 de la mañana antes que mi papá. Mi papá me llevaba al colegio cuando yo estaba en primero de primaria, en tercero de primaria, cuando yo estaba, no me acuerdo ni qué edad tenía en tercero de primaria, tal vez tendría como 9 años. Mi papá se quedaba dormido en la cama porque él se levantaba a las 6, yo a las 6 yo ya estaba en la buceta. Yo iba para el colegio metido en mi servicio ejecutivo, no se admiten pasajeros de pie. El pasaje valía 150 pesos, imagínense, se fue hace rato. ¿Por qué? ¿Qué les quiero decir con esto? La mente de los niños es tremendamente flexible. Y es otra cosa que hizo del pueblo de Israel, un pueblo tremendamente, al día de hoy, bendecido en términos económicos. Y hay una tercera cosa. Cuando estuvieron cautivos allá, en esas tierras por allá que se llamaba Babilonia, aprendieron el arameo, si mal no estoy, aprendieron a hablar y aprendieron de ellos, de ese pueblo donde estaban, a ser comerciantes. Ese es el concepto. Aprendieron a vender y a comprar. Una cosa que en esta sociedad nos enseña. ¿Por qué nos enseña? Porque no, a los gobernantes no les conviene. Las mismas 10 familias que gobiernan a Colombia no les conviene. Ellos te van a decir, usted quiere ser comerciante, métase a administración de empresas. Pero no, es que ahí se aprenden unas cosas que son importantes para administrar empresas, obvio. Pero no se enseña lo que los empresarios o muchas otras personas aprenden que siendo desde niños, y son las buenas costumbres, la disciplina. Yo no sé por qué tanto les hablo de esto el día de hoy, pero eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, al lugar donde llegaban, venga, vamos a arreglar zapatos, venga, vamos a armar una carpintería, venga, vamos a poner esto, venga, vamos a poner una tienda, venga, vamos a poner una barbería, venga, vamos a poner después un banco. Hasta que llegó un momento en que llegó Adolf Hitler y dijo, no, ¿qué vamos a hacer con esos judíos? Nos tienen llenos de negocios, toda Alemania llena de negocios judíos. ¿Por qué creen que eso pasó? Adolf Hitler, ¿por qué tanto los odiaba? No quiero decir que con justa razón en ninguna manera. Eran bendecidos por Dios porque también su manera de pensar era diferente. No, claro, hay que estudiar lo que es plata. Bueno, hay que estudiar, eso sí, no lo vamos a negar. Pero hacían algo, no se quedaban quietos. Desde chiquiticos a los niños les enseñaban a hacer algo con sus manos. Yo le doy gracias a Dios por mi hermana. Mi hermanita hoy en día es administradora de empresas con un posgrado ahí en gerencia de proyectos. Pero mi hermanita, desde que estábamos chiquiticos, mi mamá un día decía, no hay plata, y ¿sabe qué hacía mi hermanita? Cogía los muñecos y los sacaba a la calle, al jardín enfrente de la puerta de la casa. Y decía, a la orden de los muñecos, a la orden de los muñecos. La gente sabe qué hacía cuando pasaba. ¡Oh, tan linda! Y esa era mi hermanita. Hay cosas que uno tiene que desaprender que nos transmitieron nuestros ancestros, tal vez, en esta sociedad. Yo voy a dejar la palabra hasta acá. Yo me quedo con muchísimas cosas que decir el día de hoy que tal vez tenía preparadas en mi corazón en esos versículos para desglosarlas en esta palabra. Pero honestamente yo prefiero que Dios hable 3 o 4 cosas muy puntuales en este poco espacio de tiempo que tenemos y no hablar todo por encima. Y así que yo siento que es más bendición terminar el día de hoy, este día con esta palabra hasta acá. Si Dios me da permiso después, pues terminamos el sermón, ¿les parece? El sermón acerca de la codicia. Saben que para los que nos están escuchando ahorita y ya no demoran en preguntar, ¿cómo se llama el sermón? Pongámosle la codicia, ¿listo? Y voy a pedirles a todos los que estamos aquí presentes que nos pongamos de pie un poquito, ¿vale? Y que oremos al Señor. A mí me gusta tomar unos minutos para explicar por qué a veces les pido que hagamos eso de ponernos de pie y estas cosas parecen como una rutina, pero no lo son. En ninguna manera. En realidad tiene que ver más con algo espiritual. Nuestro lenguaje corporal tiene un significado en el mundo espiritual y eso es muy difícil de explicar en este momento, pero muchas veces, no solo yo, muchos hombres y mujeres de Dios, profetas, pastores, apóstoles, te van a decir, oye, levanta tus manos al cielo de pronto en un momento. Ello tiene un significado porque ello es otra manera de expresar tu alabanza a Dios. La Biblia enseña que en el mundo espiritual la alabanza no es solo de corazón, no es solo de boca, es con todo nuestro ser. Entonces yo te quiero invitar ahorita, antes de que empecemos a tocar, y con ello aprovecho para que hoy no dependamos tanto de la música, ¿vale?
que levantemos nuestras manos al cielo y cerremos nuestros ojos si quieren así, y le des las gracias a tu Señor, ¿vale? Y háblale con Él, ¿vale? Habla con Él. Dile al Señor, si quieres con tus propias palabras, simplemente que gracias. Si quieres pedirle hoy perdón por algo, quizás en tu vida ha habido codicia y no lo sabías, pero hoy fuiste advertido de esto, entonces dile: Señor, saca toda codicia en mi vida, saca toda angustia en mi vida, saca toda preocupación de mi vida que hubiera venido por culpa del amor a mi Dios, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús también, mi Señor precioso, juntamente con mis hermanos, hoy que sea tu nombre engrandecido, Padre, sobremanera sobre todos nosotros, Señor. Yo sé que tú no hablas estas cosas porque sí, tú hablas estas cosas porque tú quieres también así mismo bendecir a este pueblo, Padre. Preparar a este pueblo para de pronto crecer en esas áreas, Señor, que si bien son secundarias, de todas maneras son importantes en ciertos momentos para que esta iglesia crezca también, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos esta mañana, casi tarde, que nos llenes hoy de tu unción, de tu poder, de tu gloria, Señor. Y ahora te queremos dar las gracias, te queremos dar toda honra, todo honor en este día, Señor. Lo rendimos hacia ti, Señor, lo rendimos a ti, Padre, que estás en el cielo. Toma nuestras vidas en este día, Señor, llénanos con tu unción. Y dale gracias a tu Rey, iglesia, Padre, dale gracias a Dios. Dale alabanza, Señor. Dale honra, aleluya. Te bendecimos, Señor maravilloso, te bendecimos, Señor poderoso. Te amamos, Señor, que tú eres bueno, Señor. Si tú a alguien le quieres sacar de la ruina que trae la esclavitud a través de la deuda, hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que ahora tu misma unción le empiece a ser libre, Señor. A él o a ella, Señor. Si alguien ha estado atrapado en el yugo de la deuda, Padre, ahora en el nombre de Jesús te quiero pedir, Señor, humildemente junto con mis hermanos, ahora que empieces a liberar esto en nuestras vidas. Señor, te lo pedimos por el poder del nombre de Jesús. Oh Santo Señor Dios, Santo Rey de Gloria, Santo Señor, Santo Señor, Santo Dios más grande.
o no misma, quiero preguntarle si alguien tiene un testimonio, si hay alguien o solo hay uno. ¿Solo hay uno? Solo hay uno. Bueno, listo. Yo quiero, no, pero vayan pensando, porque el otro día yo tenía una cosa que decir antes de los testimonios, aprovechando, y es lo siguiente. Cuando demos un testimonio, es un consejo más bien, ¿vale? Cuando le demos un testimonio al Señor, un testimonio de lo que Dios ha hecho y las grandezas de Él, siempre procuremos evitar caer en el error de no mencionar aquellas cosas que Dios realmente hizo, ¿vale? Porque si vamos a testificar de Él es de lo que hemos visto de Él, ¿vale? Todo lo demás que podamos contar no pasa más allá de una simple anécdota o una experiencia, pero siempre el centro de todo el testimonio tiene que ser Cristo, ¿vale? Esa es la razón por la cual yo hoy no me paro todavía a decir, ay no, estoy bien en mi mano, me caí, me la rompí, pero estoy bien. Dios, no, porque Dios no me ha sanado. O sea, el pastor oró por mí, pero pues todavía no tengo un testimonio concreto de que Dios haya hecho algo, ¿vale? Y si me sano, fue por la gracia de Él y por la misericordia de Él. Si me sano dentro de lo que el yeso hizo, pues, y lo que los médicos humanamente pueden hacer, pues gloria a Dios por eso. Pero si el Señor me sana sobrenaturalmente, por encima de la intervención humana, ahí sí yo me paro acá y digo, el Señor me sanó. Yo tengo una manita enfermita hoy, pero no es realmente una enfermedad que mengue mi calidad de vida. Tengo otras enfermedades que pues, después en su momento de pronto les cuento, tengo otra enfermedad. Pero sí quiero siempre, hermanos, animarlos. Si Dios hizo algo contigo, no te quedes con la gloria. La gloria le pertenece a Cristo, ¿vale? No te la quedes tú. Si Él hizo algo en tu vida, si tú pudiste ser testigo de que Él hizo algo sobrenatural, cambió algo, hizo algo, se movió de alguna manera a tu favor, respondió a una oración, siempre cuéntalo, no te quedes con eso. Eso es importante porque la Biblia dice que a Dios, a Él solamente a Él se le da es la gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Bueno, entonces denle otro aplauso a Jesús ahora. Buenos días a todos. Bueno, les quiero contar un testimonio que ha pasado durante muchos meses en este año en mi vida. Pues el Señor ha obrado en muchas áreas de mi vida. Este tiempo para mí, pues no sé, muchos no saben que yo estoy sin empleo. ¿Sí? Duré un año exactamente sin empleo. Durante ese tiempo, Dios me mostró su provisión. A pesar de que yo no podía a veces trabajar, a pesar de que yo no podía hacer las cosas que yo quería hacer en mi corazón, Dios me mostró su mano de provisión. Nunca me faltó la comida, nunca me faltó el zapato, los vestidos, nada, nunca me faltó nada durante este tiempo que estuve así. Y tampoco me faltó el apoyo de mis hermanos. O sea, yo pienso que eso también es algo que Dios ha puesto en los corazones. Y muchos de nosotros estamos llamados a eso, a apoyar a los hermanos en estas necesidades. Por eso, pues, parte de este testimonio que yo estoy dando es porque durante un tiempo yo estuve trabajando, estuve tratando de hacer muchas cosas, pero las cosas no salían. Yo no entendía qué es lo que estaba haciendo el Señor. Había muchas cosas que yo intentaba hacer, pero, o sea, como que no, después no fluía, me quedaba otra vez sin plata, bueno, en fin. Pero siempre Dios estuvo ahí conmigo y yo siempre pues obviamente pedía oración. En los últimos meses empecé a pedir oración por mí, específicamente pues en esa área, y en el grupo de oración que tenemos los martes, pues Alejito oró, María Paula también oró, o sea, muchas personas de la iglesia empezaron a orar por esa situación, los pastores también. Y curiosamente la parte del trabajo y lo que quiero contar que hizo Dios, fue Dios el que lo hizo, no lo hizo ningún hombre. O sea, ahí es donde yo quiero que esto quede claro. Yo estaba trabajando en el acueducto, yo duré trabajando 5 años en el acueducto. Y cuando yo entré, pues yo tengo que reconocer que sí, que lo hizo por un hombre, porque fue una palanca la que me entró, una persona, lo que uno llama palanca, me entró. Por mis capacidades y por muchas de las cosas que desarrollé en el trabajo, porque Dios me dio la fortaleza y me ha dado como la sabiduría, yo me pude mantener, ¿sí? El tema era para quedarme solamente un año, pero yo me pude mantener 5 años. Siempre cambiaban los directores y Dios me daba la gracia para que yo pudiera seguir, ¿sí?
a ellos les gustaba mi trabajo. Y bueno, ya lo último, pues por cosas del destino y porque Dios obviamente lo permitió, ya yo salí. Resulta que hace un mes yo llamé a una compañera de otra dirección del acueducto, de otra parte donde yo estaba trabajando, y hablé con ella es cristiana. Entonces empezamos a hablar y yo le estaba contando de la situación, entonces empezamos a hablar precisamente del Señor, que el Señor lo sustenta a uno, que no sé qué, y ya en lo último, cuando terminamos de hablar, ella me preguntó, oye, tú eres economista, ¿cierto? Yo le dije, sí, yo soy economista. Entonces me dijo, lo que pasa es que yo esta mañana hablé con un director, con una persona que está estrenando cargo, y yo no sé si tú te acuerdas de él. Entonces bueno, sencillamente yo conocí a esa persona porque él entró también conmigo en la misma época, y él entró también como profesional, pero ahora fue ascendido, o sea, fue ascendido como director. Entonces ella me dijo, pues es que yo esta mañana hablé con él y él necesita un economista, mándame tu hoja de vida. Entonces yo le dije, listo, pues yo te la mando. Yo le mandé la hoja de vida, ella se la pasó a él y él de una me reconoció y me dijo, claro, yo la conozco a ella, yo sé quién es ella. De todas maneras, pues él averiguó, él pidió referencias, y al otro día él ya estaba hablando con el asesor del gerente para que me aprobara la hoja de vida. El asesor aprobó la hoja de vida. Finalmente el gerente pues no estaba, él estaba en vacaciones, pero cuando él llegó, él presentó otra vez mi hoja de vida y la hoja de vida fue aprobada. Entonces empezó el proceso como para que me volvieran a contratar. Entonces empezó todo el proceso. Obviamente me tocó esperar. Dios me dio esa paciencia, me dio esa tranquilidad de saber de que si eso salía pues era de Él. Si no salía pues definitivamente no era de Él. Se demoró un tiempo y bueno, ya el martes ingresé a trabajar. Finalmente estoy trabajando otra vez en el acueducto y recibiendo, no sé, yo digo que pues, tal vez Dios también está restituyendo cosas de honra, porque de donde yo salí, lastimosamente, por eso les digo, Dios permitió que yo saliera de esa manera humillada. Salí con falsos testimonios de que yo era una persona pues mala trabajadora, ¿sí? Pero hoy en día, cuando yo llego otra vez y cuando la gente empieza a hablar conmigo, me dice, no, es que tú, ¿por qué te fuiste? Si tú eres muy buena trabajadora. Entonces yo digo que sencillamente Dios le devuelve esas cosas, pero uno tiene que pulir muchas cosas de su carácter, y Dios le restituye absolutamente todo, la honra, le restituye muchas cosas. Y este proceso para mí fue un proceso de aprendizaje en muchas áreas de mi vida. Dentro de esas áreas precisamente la financiera, porque yo cometí errores en el área financiera, y precisamente por eso Dios me ha dado la posibilidad, yo siento que es así, me ha dado la posibilidad de empezar de cero, o sea, de empezar de lo más bajo, ¿sí? de lo más bajito que puede ser, hablando en términos pues, hablando en términos de hombres, ¿sí? Con un cargo que no es, mejor dicho, pues súper wow, no, sencillamente pues es un cargo de un profesional, pero yo me siento a gusto y me siento contenta porque yo sé que Dios está obrando en mi vida y que yo soy su hija, porque si no fuera así, pues entonces Él sencillamente me dejaría hacer, o sea, pues yo haría cualquier cosa y no aprendería nada, o ¿sí? Pero todo este proceso para mí ha sido bastante enriquecedor, y también conocer pues, a mis hermanos en estas circunstancias. Alguna vez yo le hablaba a alguien y yo le decía que ahí es donde uno conoce a los amigos, no cuando uno está en la buena, sino cuando uno está en estas circunstancias, uno conoce verdaderamente, y eso en la iglesia incluso se aplica, uno conoce verdaderamente quiénes son las personas que permiten que sean usadas por Dios para darle la mano a uno, y eso habla muy bien del corazón de ellos. Entonces a todos les doy muchas gracias en esos momentos cuando me apoyaron, cuando me ofrendaron, bueno, en fin, muchas cosas. Yo sé que, y he orado para que Dios les multiplique, para que Dios les aumente muchísimas de las cosas y de las cosas que hicieron por mí. Muchísimas gracias a todos. Bien, gracias. Yo quiero mencionar un testimonio de restitución, ¿vale? O sea, es muy importante que esto sea dicho también, justamente con las palabras de Angelita, cuando Dios restituye algo que fue quitado. No es solamente el hecho de que Dios le hubiera dado algo laboral, sino que una restitución. Para todos aquellos que estén esperando eso, confíen en el Señor Jesucristo
y esperen en Él y seanle fieles a Él. Si algo yo tengo que decir públicamente es que Angelita es una de las personas que han sido fieles al Señor, al menos en cuanto a las cosas de esta casa se refiere, y Dios es una persona que observa mucho eso, tu fidelidad para con Él. Ahora sí, los que siguen, siguiente, por favor, pásenme acá. Bueno, ¿cuántos conocen a Blanquita? ¿Ya todos? Bueno, pues, no hay necesidad de presentarla. Buenos días. Bien. Bueno, yo quiero comentarles, participarles de un testimonio que ya tengo la certificación hace unos días, pero quería terminar con mi tratamiento y todo para poderlos comentar. Hace 5 años y medio a mí me detectaron un cáncer de seno. Qué pena. Bueno, a mí me quitaron medio seno y pues mi cáncer no era tan agresivo. Qué pena con ustedes. Me empezaron un tratamiento de quimioterapia diario. Terminé hace 2 meses. El médico ya me declaró sana. Desde el momento en que Desde el momento en que a mí me dijeron que yo tenía cáncer, yo me aferré muchísimo a Dios, porque yo siempre he creído en Dios y le he sido muy fiel y todo, pero desde ese momento yo me agarré. Le dije, Señor, no me sueltes de tu mano hasta que no me declaren sano. Y así fue, hace 2 meses, el 8 de octubre, me dijeron que estaba completamente sana de mi seno, que terminara el tratamiento que lo acabé hace 15 días. De una pastilla de quimioterapia oral todas las noches, y pues quería participar de esto que ya terminé y que estoy completamente sana de la parte de mi cáncer. Gracias. Sí, por favor. ¿Lo puedo hacer desde acá o...? Pero por su pollo. Ah, listo, no. Señor, vaya ya. Bueno, sí. Mejor que me quedes en la cámara. Eso es lo que está ahí. Hola, mi nombre es Kevin. Más allá de un testimonio, quiero pues, comentar lo que aprendí. Creo que me voy a llevar una lección que me va a servir por el resto de mi vida, y es a no aprender a codiciar. Creo que, no sé si todos alguna vez han sentido identificados con esto, pero cuando, o digamos en esta época de juventud y adultez, uno está expuesto a muchas cosas que lo hacen a uno codiciar más y más, y de hecho hoy me ponía a repasar en mi vida y efectivamente yo he codiciado muchas cosas buscando más, incluso cuando tengo muchísimas cosas que no merezco y que soy consciente que no merezco: un hogar, tener la posibilidad de estar en una universidad, poder venir acá, tener la oportunidad de venir a estos espacios. Son cosas que uno tiene por garantizado, que uno cree que siempre van a estar ahí, pero realmente uno no se da cuenta que uno no las merece. Bueno, yo sé que no las merezco en el fondo, y creo que hoy he aprendido que debo estar contento con esto que tengo, porque como lo he dicho, no lo debería tener. Son cosas que no merezco, y de verdad que estoy muy agradecido por la lección que me he llevado el día de hoy. Creo que es una cosa que me va a servir siempre, para todos los días de mi vida, y de verdad que es algo increíble. Gracias por permitirme compartir esto con ustedes. Gracias por compartir. Yo me gozo también mucho porque es para mí siempre una grata sorpresa. Siempre es sorpresa, de hecho, y no quiero incurrir en ello en una falta de falsa humildad, pero siempre es una sorpresa cuando me entero que Dios está hablando, que es el rema de Dios. La palabra de Dios declara ella misma que es como un logos, es decir, el término griego significa la palabra escrita, pero es el Espíritu de Dios el que hace que la palabra se convierta en una revelación para nuestra vida. ¿Cuántos les ha pasado? Pueden decir que les ha pasado también lo mismo, que Dios les ha hablado alguna vez. Bien, entonces bueno, yo quiero que aprovechemos ya que está aquí la gloria del Señor y nos alistemos para diezmar y para ofrendar los que traemos aquello, por eso,
Y nos pongamos de pie, y esta vez, como es costumbre por familias, ¿vale? Acá, Gracias, Jesús. Bueno, quiero pedirles un favor mientras que nos vamos alistando. Si hay niños atrás, de pronto, si pueden venir, los que estén por ahí. Y la razón de que yo les pida esto es para que cuando el Padre extienda sus manos para bendecirnos, la Biblia enseña algo, y es que la bendición empieza por el papá de la casa. Si no está el papá de la casa, por la mamá después. Y desciende hacia los niños, ¿vale? Entonces, este ratico que nos resta de culto quiero invitar para que ellos vayan viniendo, si hay niños atrás, claro está, y busquen la mano del papá o de la mamá que esté aquí, o el familiar más cercano, ¿bueno? Para que podamos orar todos juntos, ¿vale? Ya casi estamos listos. Bueno, entonces vamos a orar. Prepara tu ofrenda, prepara tu diezmo. Puedes sentarse por allá. ¿Qué horas son? Esta es la hora en la que ya no hay luz acá y uno no se calienta tanto, entonces es una buena hora para hacer un segundo. Bueno, vamos a dejarlo así. ¿Están listos, vale? ¿Están listos? Bien, qué bien. Señor Dios de los cielos, Padre eterno, esta ya tarde te damos las gracias, Señor. Venimos a ti con acción de gracias, Señor, a decirte, Señor, tú eres, Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote. Tú eres aquel de quien proviene toda bendición, Señor, para nuestra vida, en el plano espiritual, en el plano material. Todo, Señor, te lo atribuimos a ti, viene de ti, toda buena dádiva, toda buena cosa. Ha venido de tu mano, Señor, y la recibimos hoy con gratitud. Hoy te honramos, Jesús, con estos diezmos, con esta ofrenda, Señor, entendiendo, Señor, que tú vas a levantar la economía de esta tu iglesia, todo aquel que ha estado bajo yugo de maldición por las deudas, yugo de maldición por otras causas, Señor. Toda ruina y escasez es reprendida hoy en el nombre de Jesús y echada fuera de todas nuestras vidas, nuestras casas, de nuestros trabajos, nuestras alacenas. Antes te pido hoy, Padre, unge las manos de todo este tu pueblo para que todo lo que hagas sea bendito, como cuando tú bendijiste a José, Señor. Todo lo que hacía era bendecido y prosperaba. Así sea, Padre eterno, las manos de tu pueblo que te honra hoy, que te con gratitud viene ante ti y con amor, Señor, honrarte. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Podemos ahora sí pasar. Amén. Voy a hacer una pregunta tautológica. Dícese una pregunta cuya respuesta es como obvia, pero la tengo que hacer. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Ay, esta pregunta solo es que es un chévere de responder. Bien. Vale, yo quiero aprovechar un anuncio que recibo aquí por el interno. Me están informando que por favor, ¿cómo te lo digo? Bueno, recuerdes o no te olvides más bien de la canasta del amor. Bueno, ese nombre es tan chévere, la verdad todavía no termino de entender la profundidad que hay en eso, pero no es ciertamente un nombre muy bíblico, pero no importa, igual no va en contra de la palabra de Dios. Lo que sí quiero recordarte, iglesia, aprovecha, si Dios te habla, no hay mejor ofrenda que la que tú puedes dar en el Espíritu. No hay mejor ofrenda que la que tú puedes dar desde el Espíritu y con gozo en tu corazón. Si el Espíritu Santo te ha hablado de pronto de alguna manera u otra en estos días o incluso hoy de que Él te quiere bendecir económicamente, te invito de verdad de parte de Dios a que seas generoso. Ese es el propósito de esa canasta, de ese baldecito azul, esa canasta azul. Es bendecir Dios tu vida más bien. Y el mecanismo que Él utiliza es el mecanismo del principio de la siembra.
El principio de la siembra o de la ley de la siembra y la cosecha es: si tú tienes un corazón generoso, entonces las cosas después vuelven hacia ti. Si tú siembras algo malo, lo malo vuelve a ti, pero si tú siembras algo bueno, lo bueno vuelve a ti. Eso es un principio espiritual súper básico que mucha gente, incluso no cristiana, aún así la comprende. Entonces la invitación de parte del Espíritu Santo hoy, hermanos, por favor, para todos aquellos que sientan de verdad que Dios les ha estado hablando últimamente en este sentido, sobre todo en la parte económica, procuren ser hermanos generosos con esa canasta. ¿Qué es lo que se trae en esa canasta? Cosas en especie. Quiero explicar la diferencia entre una ofrenda y de pronto un diezmo u ofrenda, más bien. En la Biblia, bíblicamente hablando, son cosas que hay que traerlas al alfolí, que está representado en esta caja, y son cosas que fueron diseñadas en el diseño de Dios. Tienen un uso, tienen un fin, un propósito que tiene que ver principalmente con el funcionamiento de la iglesia, con el funcionamiento de esta casa, con las necesidades económicas que esta casa genera y con los siervos de Dios que en ella trabajan. En cambio, hay otro tipo de ofrendas que la Biblia, eso hay un estudio súper profundo que hizo el pastor Antonio hace unos años atrás, que se llamaba el diezmo, otro tipo de diezmo que también es obligatorio, se llamaba el diezmo caído. No voy a entrar en detalles de eso, pero ahí está la grabación en YouTube, una de las últimas predicaciones que dio el pastor Antonio antes de retirarse de su ayuno, y es aquel que tú das en esa canasta tiene que ver en parte con ese diezmo caído. Significaba, era que en la antigüedad la gente de su trabajo hacía mercado, y de lo que tenían del mercado sacaban una porcioncita para la gente que tenía necesidad en la iglesia, para la gente que estaba en problemas económicos en la iglesia y no tenía que comer en la casa. Ese es el tal diezmo caído, y ese va por el momento, digamos que parte de ese diezmo es eso que nosotros le llamamos la canasta del amor. ¿Me entendieron todos o sí, ya están, pues se van a almorzar? Yo hablando de diezmo y ustedes con cara de almuerzo. Ahí en la canastica, ¿vale? Ahí está en la parte de atrás. Vamos a orar para despedirnos. ¿Están listos? Por favor, ahora sí. Ahora sí los niños agarren la mano a los papás. Sí pueden, ¿no? 2 minutos más ahí para que el Señor... Señor, en el nombre de Jesús, Padre del cielo, lleva a todo este tu pueblo, Señor, en bendición a sus casas. Lleva a todo este pueblo, Señor, en seguridad para donde vayamos. Reprendemos toda retaliación, reprendemos toda venganza de parte de las tinieblas en contra de cualquiera de nosotros. No solo en lo económico, también en la salud, también en lo familiar. Padre, bendice, te pedimos humildemente, Señor, también si es posible, envía, Señor, de tus ángeles, mensajeros, ángeles guardianes y guerreros, a que nos cuiden a todos nosotros, no solamente hoy, todos estos días, mi Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a estar en tu presencia y a permanecer en ella. Bendice, Padre, este tu pueblo, Señor.